Hola a todos, en el día de hoy, en este día tan peculiar y particular, en el que han decretado un nuevo estado de alarma, un estado de alarma bastante peculiar porque va a ser más bien como un toque de queda. En este día de hoy a mí se me ocurre hacer un nuevo tutorial de las nóminas. Este tutorial y el siguiente que voy a hacer son, digamos, lo puedo decir que son como nóminas extra, ¿vale? Ya no van a ser nóminas con un caso, con alguna peculiaridad concreta individualizada, como son por ejemplo nóminas que tienen horas extra o las nóminas que tienen un suplido, nóminas que tienen dietas, sino que estas dos nóminas o estos dos tutoriales que voy a hacer, este y el siguiente, son nóminas en las que ya vamos a mezclar todo lo que hemos visto en los tutoriales anteriores. Tiene su lógica, porque lo lógico es que aprendamos o que te enseñen a primero hacer las cosas de manera individual, a entender cada concepto, a entender por qué se hace esto, por qué no se hace el otro y se pueda explicar bien sin que haya otros conceptos y otras dudas de por medio, porque si no todo se vuelve muy engorroso. Entonces, pues una vez que ya te han enseñado pues más o menos lo que tienen las nóminas, que habéis visto cómo son, una vez que ya más o menos aprendes o entiendes un poquito cómo actúa cada concepto en las nóminas, pues luego ya sí puedes mezclar todos esos conceptos, ya los puedes mezclar en una sola nómina, que es eso lo que voy a hacer, como ya digo, en este tutorial y en el siguiente. Y luego ya me quedaría por hacer y por tanto por explicarles, aunque sea un poquito, cómo se hacen las nóminas o cómo se rellenarían, cómo serían las nóminas cuando una persona está de baja por enfermedad común o de baja por enfermedad o accidente laboral, sobre todo o una enfermedad profesional o accidente laboral, ¿vale? Que también esas hay que verlas también de manera individualizada porque tienen ahí unos cálculos que son un poco embrollos, ¿vale? Son cálculos matemáticos que en sí mismos no tienen mucha historia, no son complejos, no son como integrales y derivadas y cosas de esas, pero tiene su pequeño embrollo, ¿vale? Y ya después de esas dos tutoriales individualizados que me quedaría también hacerlos. Yo creo que lo último que me quedaría es hacer los finiquitos, que creo que tengo dos finiquitos, sí, creo que tengo tres finiquitos tal vez, pero dos seguro, y realmente me quedaría hacer pues 4 tutoriales más estos dos que es lo que estamos haciendo ahora. Pero como ya digo, este tutorial de esta nómina y el tutorial siguiente van a ser como nóminas extra, digamos, ¿no? Van a ser como nóminas en las que ya tenemos juntos todos los conceptos que se han visto en los tutoriales anteriores y si lo habéis seguido, ¿vale? Porque supongo que habrá gente que solo busque un tutorial en concreto, cómo se hace las nóminas con suplido y no le interese las nóminas con horas extra o con pagas extra prorrateadas o no prorrateadas, lo que sea, ¿no? Porque aquí ya cada uno busca un tutorial en concreto, ¿vale? Así que sin más, vamos a empezar, como ya digo, con esta primera nómina que ya tiene mezclado, digamos, más que mezclado, tiene los conceptos que hemos visto de los tutoriales anteriores, ya los tiene, digamos, en un solo tutorial, los tenemos en una sola nómina. Y simplemente pues vamos a empezar este tutorial. Para eso vamos al Word, que obviamente en todos los tutoriales voy a dejar el material que utilizo yo y lo voy a dejar ya pues tal como queda, ¿no? Con todo escrito, en fin, que va a quedar tal como queda finalmente en el tutorial, pues así lo voy a dar yo. Tanto el Word como el Excel, que ya también os lo voy a dar relleno, ¿vale? Y vosotros después ya si queréis lo podéis, sobre todo el Excel, lo podéis modificar, ¿vale? Sin ningún problema, eso ya a vuestro gusto. Entonces esta sería la primera nómina, bueno, la primera nómina extra que vamos a hacer.
y nos dice lo siguiente. Tenemos que liquidar el mes de febrero, ¿vale? Esto vamos a ir viendo dato por dato porque es importante. Los datos que nos dan son importantes para saber luego a la hora de rellenar la nómina qué datos son necesarios y sobre todo por qué son necesarios esos datos. Liquidar mes de febrero. ¿Qué significa febrero? ¿Vale? Que normalmente en febrero, por ejemplo, no tenemos las pagas extras, ¿vale? A no ser, ya digo, a no ser que el convenio colectivo establezca que te dan una tercera paga extra, que sería en febrero, con lo cual aquí nos cambiaría un poquito los cálculos de las pagas extras, pero nos cambiarían los cálculos de las pagas extras, no cambiaría tampoco tanto. Entonces, este dato es importante para saber qué mes estáis liquidando de las nóminas. Y obviamente, si en febrero, pues tampoco vais a liquidar este mes, ni julio ni diciembre, que son los meses en los que te darían las pagas extras obligatorias que te dan. Por lo tanto, este dato sí significa que, sobre todo, el cálculo que vais a hacer de las pagas extra, ¿vale? Bueno, es importante ir sabiendo y sacando los datos que nos dan. Nos dice que es una nómina, obviamente, grupo 1. Esto va a ser importante, si ya habéis visto los otros tutoriales, es importante para saber sobre todo los límites que tienen las bases de cotización, tanto por contingencia común como por contingencia profesional. Ya lo habéis visto, pero vamos a volver a repetirlo por si alguien se ha perdido o está viendo solamente este tutorial en concreto o lo que sea. Es preferible ser un poquito pesado, pero repitiendo, luego se va quedando todo y así luego es más fácil entender las cosas. Contrato de otro dato que nos dan, nos dicen que es un contrato indefinido desde el 1 de marzo del 2010. ¿Por qué es importante ese dato de contrato indefinido? Siempre lo repito y siempre lo repetiré, porque nos obligaban a nosotros en clase, nos obligaban a hacer a mano, repito que es lo peor, hacer a mano el porcentaje o hallar el porcentaje del IRPF. Y la manera de que te obliguen a hallar ese porcentaje es que el contrato sea indefinido, porque si es un contrato temporal, directamente el porcentaje de IRPF ya es directamente un 2%, porque lo establece la normativa, ya lo he explicado, podéis ir a verlo en esos tutoriales donde lo explicaba de cómo se hace o cómo se calcula a mano el IRPF. Entonces, siempre te van a, si te quieren obligar a hacer el IRPF a mano, digamos, calcularlo tú y no tener que ir a la web, que lo haces en 25 segundos, pues te tienen que dar este dato siempre, ¿no? Que es un contrato indefinido. Y además, el hecho de que sea un contrato indefinido también es importante para los porcentajes que tienes que pagar en las bases de cotización, sobre todo si se trata de un contrato indefinido o un contrato a tiempo parcial o un contrato, ¿vale? En las bases de cotización también es importante ese dato. Y después lo volveré a repetir porque siempre aparece siempre aparece 1,55%, que después ahora lo veremos cuando hagamos las nóminas, porque siempre aparece ese porcentaje, que ese porcentaje puede, lo voy a decir, puede cambiar y lo voy a advertir, puede cambiar y va a cambiar en el momento en el que el contrato ya no sea indefinido. Así que no os acostumbréis a que sea siempre 1,55. Ya os acostumbréis, no, para eso os he dejado todo el material normativo, más o menos, para hacer estas nóminas, ¿vale? Y luego este es un pequeño detalle que ahora, bueno, ya que sea desde el 1 de marzo, pues es un pequeño detalle para hacer aquí los cálculos, ¿vale? Es importante porque sobre todo va a depender, pues este detalle depende la antigüedad sobre todo. Pero vamos, sigamos. Tiene aquí todo esto. Tiene las siguientes retribuciones. Salario base, 1.200 euros mes. Antigüedad, el 6% del salario base por cuatrienio, ¿vale? Aquí lo dice claramente por cuatrienio. Por lo tanto, aquí vemos por qué es importante este dato. Porque de ahí, desde esa fecha
hasta la fecha actual, vamos a sacar los cuatrienios que tiene esta persona, este trabajador. Luego dice que tiene incentivos que es un complemento salarial, le llama así, incentivo y ya está, 240 euros al mes, ropa de trabajo, 200 euros al mes, comisiones de este mes, 180 euros, horas extras, tanto voluntarias, ¿vale? Eso sabéis, ¿no? Que hay pequeñas diferencias entre que sean voluntarias o que sean forzosas, gasto de locomoción y los gastos de manutención, que son 450 euros, que son correspondientes a 6 días, ¿vale? Dentro del territorio español, pernoctando 3 de ellos, que estos datos, esto va a ser importante cuando hagamos sobre todo la base de cotización por contingencia común, que si habéis visto ya el tutorial anterior individualizado de los suplidos, os habéis dado cuenta cómo se tiene que utilizar la normativa y qué significa todo esto, pero que ahora lo veremos sin ningún problema. Y tenemos las 2 pagas extras, que serían 2 pagas extras que estarían formadas por el salario base y la antigüedad, y aquí nos dice que es sin prorratear, porque sabéis que si fuera prorrateada tendríamos que prorratear ese cálculo y ponerlo en la nómina todos los meses. Ya habéis visto el tutorial de las nóminas con pagas extras prorrateadas y no prorrateadas. Este dato también es importante porque nos puede variar el cálculo del devengo, ¿vale? Antes de impuestos, de lo que es el total devengado, y obviamente también nos cambiaría los cálculos de la base de cotización, ¿vale? Pero más o menos, como estoy seguro que ya habéis visto los otros tutoriales, pues ya os lo sabéis bastante bien. Y luego tenemos estos datos, ¿vale? Que nos dice casado, 45 años, renta, con los niños, Y este dato lo dan, ¿vale? Para hallar a mano lo que es el porcentaje del IRPF, que, como ya digo, siempre digo en estos tutoriales, yo os lo voy a dar ya hecho, ¿vale? En la plantilla que yo me he inventado por aquí para hacer estos tutoriales, pues ya os lo dejo todo hecho y ya sabréis o entenderéis por qué sale cierto porcentaje, que en este caso, ¿vale? En este caso el porcentaje, la cuota esta del IRPF sale negativo, y al salir negativo pues no se retiene, con lo cual os lo digo desde ya, a esta persona no se le retiene, no se le retiene nada, ¿vale? Porque el IRPF le sale negativo y no va a retener nada. Bien, y luego ya por último, como siempre, que esto lo hice, creo que lo hice en el primer tutorial y ya no lo he vuelto a hacer, pero siempre recordad que tenéis que calcular la seguridad social que tiene que pagar la empresa, ¿vale? Porque en la nómina lo que se paga o lo que paga el trabajador a través del empresario es su seguridad social, es decir, la seguridad social que pagamos nosotros como trabajadores para poder luego ir al médico, para que te den la baja por maternidad, para que te den la baja por accidente no laboral, etcétera, etcétera, que eso lo pagamos nosotros los trabajadores, pero que quien pone el dinero, como ya lo tiene en la mano, quien lo pone es el empresario, pero quien lo paga somos nosotros, ¿no? En cambio, en este caso, la empresa sí también tiene que pagar la seguridad social por tener a ese trabajador en un determinado riesgo, ¿vale? Entonces siempre la seguridad social siempre será mayor para una empresa que tiene a sus trabajadores subidos a un andamio que a una persona que tiene pues 5 administrativos, que no tiene tanto riesgo, ¿vale? Entonces recordarlo, que siempre al final tendríais que calcular la seguridad social que debe pagar la empresa por tener a los trabajadores en determinadas condiciones laborales de riesgo o por riesgo, ¿vale? Bien, entonces una vez que ya tenemos o que ya hemos visto
cuál es la nómina, veis que aquí ya sí que voy a mezclar, se va a mezclar todo lo que hemos visto en los tutoriales anteriores, ¿veis? Entonces ahora sí ya podemos empezar a rellenar la nómina, y para eso yo siempre me gusta ir siempre a este más que al Excel, ¿vale? Y vamos a empezar a rellenar toda esta primera parte hasta el total de vengado, hasta el total antes de impuestos, y vamos a ir rellenando todas estas rayitas, todo esto que está en blanco, todos estos huecos que están en blanco con los datos que nos dan, ¿vale? Y como siempre, lo vuelvo a repetir, aquí no hay que hacer tantos cálculos ni cosas muy raras. Aquí todo lo que nos digan que tiene el trabajador, pues básicamente lo ponemos aquí. Habría que hacer cálculos, si habéis visto, habría que hacer cálculos si el trabajador tiene una nómina diaria, que lo multiplicaríamos por los días que tiene el mes, o si por ejemplo esta persona estuviera de baja laboral, ¿vale? Y entonces, claro, obviamente hay que hacer una parte de salario en el que se paga cuando el trabajador trabaja, y otra parte que sería, o habría que hacer un cálculo de lo que te pagaría o pagaría la seguridad social, ¿vale? Que ya digo que lo vamos a ver en los dos tutoriales que quedan de nóminas como tal, y aquí se va a ver cómo se hace, ¿vale? Pero en general aquí, si no tuviéramos mucho más problemas, aquí se pone lo que realmente cobramos y más que nada el dinero que nos dan. Ya digo que si aquí en suplido nos dan 2.000 euros, le metemos los 2.000 euros. ¿Vale? No hay que hacer cálculos. Ya habéis visto que en la base de cotización había que hacer cálculos, y ahora vamos a ver aquí también cómo se hacen esos cálculos de base de cotización. Como tenemos suplidos, vamos a ver que hay cosas que entran, que no entran, ¿vale? Pero aquí, como siempre digo, no tiene muchos problemas, simplemente se van poniendo las cantidades que nos indica el ejercicio. Entonces ahora sí me voy a el Excel, ¿vale? Y vamos a ir rellenando la plantilla, vamos a ir rellenando la nómina. Entonces empezamos, como les digo, esta primera parte, hasta aquí serían los devengos, toda esta primera parte. Devengos, bueno, sería la primera parte, percepciones salariales. Aquí, salario base era de 1.200 euros. ¿Vale? Ahora tenemos que rellenar complementos salariales, y si nos acordamos, los complementos salariales son la antigüedad, ¿vale? Son la antigüedad y el incentivo. Esos son complementos salariales. Bien, empezamos con el incentivo. Pues simplemente aquí, si queréis, ponemos incentivo, y nos decía simplemente que el incentivo aquí nos dice que el incentivo son 240 euros al mes, ¿vale? Pues simplemente aquí como incentivo pues son 240 euros al mes. El segundo complemento salarial sería la antigüedad. ¿Vale? Y la antigüedad nos dice aquí que nos dice que es 6%, o la antigüedad se calcularía como el 6% del salario base por cuatrienio. Y aquí hay que hacer un pequeño, aquí si veis, hay que hacer un pequeño cálculo matemático. ¿Y cómo sería este cálculo matemático? Pues muy fácil. Estamos hablando de cuatrienios, estamos hablando del tiempo. La antigüedad es el tiempo que una persona está, en este caso, está trabajando en la empresa. Y nos dice que este trabajador, veis aquí es importante este dato, porque nos dice que este trabajador empezó a trabajar el 1 de marzo del 2010.
Entonces, tendríamos que calcular la antigüedad, el tiempo, los años, simplemente calculamos los años que esa persona está trabajando. Os recuerdo que estas nóminas yo las hice a principios del 2020 y ahora estamos ahora al final de 2020. Entonces voy a hacer el cálculo hasta el 2020. Obviamente ya dentro de 2 o 3 años, pues el que vea este tutorial dentro de 3, 4 o 5 años, pues obviamente su incentivo por antigüedad, que sería aquí, su incentivo por antigüedad va a ser mayor y va a cambiar. ¿Y qué significa eso? Que si también cambia este cuatrienio, porque van a ser más cuatrienios, en el año 2025, 26, 27 van a ser más cuatrienios, aquí también el hecho de que esto cambie, el hecho de que cambie el cuatrienio, nos indica que tendríamos que hacer una regularización del IRPF, que esa regularización ya también la he explicado, ¿vale? Pero veis como una cosita lleva a la otra, a veces una cosita, un pequeño detalle te va llevando de una cosa a la otra que ya hemos visto en los otros tutoriales de manera individual. Entonces, ¿cómo se calcula este cuatrienio? Pues empezó el 1 de marzo del 2010, pues hasta el 1 de marzo del 2011, pues sería un año, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20, ¿vale? Digamos que llevaría pues 10 años, ¿no? Llevaría 10 años en la empresa. Pero un cuatrienio son 4 años, ¿no? Entonces aquí, 1, 2, 3 y 4, aquí tendríamos un cuatrienio. Llevaría ya 4 años en la empresa. Con lo cual, aquí habría un cuatrienio, lo vamos a separar. Aquí tenemos un cuatrienio, ¿vale? Que son 4 años. Y luego tenemos 5, 6, 7 y 8. Y aquí tenemos el segundo cuatrienio. Vamos a separarlo. Entonces, aquí ya no tenemos, ya digo, ¿ves? Aquí nos faltarían todavía 2 años más, que sería hasta el 2022 para tener el siguiente cuatrienio. Como ya digo, si algún día alguien ve este tutorial en el 2024, pues sería 20, 21, 22, 23 y 24. Aquí ya tendríamos otro cuatrienio, con lo cual el cálculo cambiaría, porque no serían 2 cuatrienios, o sea, perdón, no serían 2 cuatrienios, ya serían 3 cuatrienios. Eso sería para el 2024 y para el 2025 o 27, 28 pues sería 23, 24, 25, 26. Entonces ya aquí tendríamos uno y aquí tendríamos otro cuatrienio, con lo cual 1, 2, 3, tendríamos 4 cuatrienios. Con lo cual simplemente el cálculo va a cambiar y lo que le salga del cálculo va a cambiar, ¿vale? Entonces voy a borrar esto, ¿vale? Para que no nos lleve a confusión, ¿vale? Ahora mismo tendríamos desde el 2011 al 2018, son 4 años y hacemos un cuatrienio, otros 4 años y hacemos el otro cuatrienio. Con lo cual, el cálculo aquí sería 2 cuatrienios, vamos a ponerlo así, 2 cuatrienios, ¿vale? Hemos conseguido sacar, que ya llevamos hasta el año 2020, que es el momento en el que yo estoy haciendo estos tutoriales y el momento en el que yo hice esta nómina. Que era el año 2020, pues desde el 1 de marzo del 2010 hasta el 1 de marzo del 2020 o un poco más, pues llevaríamos 2 cuatrienios, ya hemos visto, ¿no? Cómo se hace todo, por 1.200 euros, porque dice que es el 6% del salario base por cuatrienio. 2 cuatrienios por 1.200 por el 6%. Y así es como calcularíamos este cuatrienio, que son 144 euros al mes, ¿vale? Ahora mismo este tío
perdón, o esta chica, este trabajador, por llevar, lleva 12 años lleva 10 años en la empresa, va a cobrar 144 euros al mes por antigüedad. Obviamente cuando ya lleve 3, aquí cambiaríamos 3 trienios por 1.200 por el 6%. Cuando lleve 14, 15, 16, 17 años, pues serán 4 trienios. En fin, que ya veis que este cálculo no tiene mayor complejidad ni mayor pérdida. Entonces, antigüedad aquí pues serían 144 euros al mes. Y seguiríamos simplemente, pues seguimos bajando, seguimos rellenando esta nómina sin ningún problema ya. Nos dice ahora horas extraordinarias, nos vamos a esto, al ejercicio, y nos dice horas extraordinarias, que sería esta. Horas extra voluntarias, recordar que son voluntarias, y esto, el hecho de que sean voluntarias tiene un determinado porcentaje, ¿vale? Que, en la base de cotización, ¿vale? Que son distintas a las forzosas, ¿vale? Este dato también es importante, ¿vale? Que sean voluntarias porque a la hora de calcular esas horas extras en la base de cotización nos van a dar un porcentaje si son voluntarias, o si son forzosas van a ser con otro porcentaje, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces pues nos dice que este mes esta persona, este chico, este trabajador o esta chica ha querido hacer 350 euros más, digamos, de su salario, y yo aquí las tengo divididas por fuerza mayor, que digamos más que obligatorias, por fuerza mayor, y las voluntarias. Entonces aquí, donde pone horas extras voluntarias, pues simplemente tenemos que poner los 350 euros. Bien, nos vamos a las pagas extra, prorrateadas o no prorrateadas. Aquí nos dice el detalle para saber si tiene que ir algo en esta nómina, si tenemos que rellenar algo en esta nómina. Nos dice que es sin prorratear, ¿vale? Esto es lo importante a la hora de rellenar esa parte de la nómina, que nos dice que es sin prorratear. Por lo tanto, no pueden ser prorrateadas, y aquí no va nada. Y como son no prorrateadas y no estamos ni en julio ni en diciembre, que son las dos pagas obligatorias, aquí tampoco iría nada. Ya habéis visto, ya supongo que habéis visto ese tutorial en concreto, y ya veis y sabéis por qué aquí ahora mismo, para esta nómina en concreto, porque aquí no va ninguna paga extra en este momento, ¿vale? Si en febrero, si en el convenio colectivo nos dijeran que en febrero es una paga extra no prorrateada, pues aquí tendríamos que poner pues la paga extra, que eran 1.200, creo que decía salario base más antigüedad, pues aquí sería 1.200 más 144, ¿vale? Aquí sería la suma de estas dos. Pero como aquí nos vamos a guiar porque solo hay dos pagas extras obligatorias, que son las que se pagan en julio y en diciembre, al no ser prorrateadas, pues aquí, como estamos en febrero, pues no cobramos nada, y tampoco irían aquí prorrateadas, porque si fueran prorrateadas, aquí sí tendríamos que hacer el cálculo del prorrateo mes a mes o por un mes y ponerlas aquí, porque si son prorrateadas sí aparecerían todos los meses la parte proporcional prorrateada de la nómina, de la paga extra. Como no son prorrateadas y son sin prorratear y estamos en febrero, pues aquí no iría nada en ninguno de los dos casos. Y ahora nos vamos al salario en especie. Bien, nos tenemos que ir, si queremos saber si tenemos salario en especie o no, nos vamos a estas fotos, ¿vale? Y simplemente buscamos aquí si lo que tenemos o los datos que tenemos de la nómina o en la nómina son
o corresponden a algún salario en especie, por si no sabemos cuáles son ahora mismo, no nos acordamos ahora mismo cuáles son los salarios en especie. Entonces nos venimos a esta foto y vemos cuáles serían estos salarios en especie, si te prestan una vivienda o si te prestan un vehículo o si te dan un préstamo, así que el tipo de interés sea siempre más bajo que lo que te pueden ofrecer en un banco. Y aquí hospedaje, viajes significa, por ejemplo, un premio, ¿vale? No hay que confundirlo con los viajes que tienes que hacer tú cuando te vas a trabajar a otra ciudad porque te tienes que ir 2 o 3 días a hacer algo a la ciudad de al lado, o te tienes que ir a la otra punta de España porque tienes que hacer algo, ¿vale? Estos son más bien viajes como viajes de turismo, premios y cosas de esas que te dan la empresa. ¿Veis? Entonces aquí vemos que no tenemos nada referido a un salario en especie. Bien, entonces aquí donde pone salario en especie, pues aquí no puede ir o no va a ir nada, ¿vale? No tenemos, porque básicamente no tenemos salario en especie. Y ahora ya pasaríamos a las percepciones no salariales, que son las indemnizaciones y suplidos o las indemnizaciones de la Seguridad Social, que como ya digo, la veremos cuando hagamos una nómina con gente que esté de baja por enfermedad común, enfermedad profesional, ese tipo de cosas. Y aquí otras percepciones no salariales, que serían las dietas, más o menos, creo. Entonces empezamos, digamos, ya a rellenar esta parte y nos vamos a las indemnizaciones o suplidos. Nos vamos entonces a esta foto, a esta fotografía otra vez, que está junto con el salario en especie. Y aquí abajo, veis, a partir de aquí abajo, veis que aquí yo puse suplidos para saber que esto era un suplido, ¿vale? Saber que a lo que le llaman eso, pues lo que sea, que percepción por matrimonio, lo que sea, plus distancia, que esto no es un plus, ¿vale? Porque si es un plus sería un complemento salarial, pero se le llama plus transporte a lo que es un suplido. Y el plus transporte no es salarial, no es una parte salarial de la nómina, sino es una parte no salarial. Pero se le llama plus, no se sabe bien por qué, cuando se le tendría que llamar suplido por transporte distancia, ¿vale? Entonces nos vamos a la nómina y vemos si tenemos este tipo de cosas. Tenemos como suplido ropa de trabajo, gastos de locomoción y aquí la manutención, ¿vale? Estos serían los suplidos. Y después las comisiones serían como otros gastos, otras cosas, que ahora lo vemos en la nómina. Entonces aquí donde pone suplidos, aquí podemos poner primero ropa de trabajo. Bueno, nos vamos, aquí vemos en esta foto que aquí tiene como suplido, tenemos quebranto de moneda, que ya sabéis que es para la gente que trabaja sobre todo en cajas, ¿vale? Por si se equivoca en el cambio, si da más, sobre todo si pierde, porque si gana todavía, ¿no? Si no da un cambio bien, un día tampoco te va a pasar nada, ¿no? Pero en el último, creo que ya lo expliqué haciendo el anterior tutorial, expliqué que trabajaba en un supermercado y que el quebranto de moneda era de 3 euros y algo. Es decir, si a ti tú cerrabas la caja y te faltaban más de 3 euros, pues la diferencia la tenías que poner tú de tu sueldo, ¿vale? Y también pasaba que si tú cerrabas la caja y te salía algo que no era normal, por ejemplo, que te sobraran 10 euros, 15 euros, también te daban un toque de atención, porque eso significaba que tú no habías dado bien el cambio y que alguien se había ido, obviamente alguien se había ido sin el cambio correcto, y eso, hombre, obviamente puede dar una mala imagen. Entonces, pues siempre estabas ahí un poquito
entre dar bien el cambio y que te sobrara algo de dinero, ¿no? Porque encima además ellos quieren, es curioso porque ellos quieren siempre que te sobre un poco de dinero, que te sobre 30 céntimos, 40 céntimos, algo, ¿no? Que la caja no quede cero, sino que siempre, pero claro, la única manera es no dando, aunque sea un céntimo a cada persona. En fin, que eso es lo que pasa cuando uno trabaja en los supermercados. Bueno, pues esto es el quebranto de moneda y aquí dice que tenemos mantenimiento de ropa de trabajo, ¿vale? Y en este ejercicio nos dice que tenemos ropa de trabajo y nos dicen que por tener ese suplido nos dan 200 euros al mes. Pues nosotros ponemos aquí simplemente ropa de trabajo y sin hacer ningún cálculo, ahora mismo, para este momento concreto, para este punto concreto, sin hacer ningún cálculo ponemos 200 euros. Después ya vendrá el follón de estos 200 euros, que realmente no, en la base de cotización no son 200 euros, son no sé qué, no sé qué, no sé cuánto, y hay que se rebaja, no se rebaja. Aquí no hay ningún follón. El follón de los suplidos, sobre todo de los suplidos, el follón viene aquí. ¿Vale? Por el momento vamos a ir poniendo todo lo que dice la nómina tal como viene aquí. Luego dice gasto de locomoción justificada. Nos venimos aquí. ¿Vale? Nos venimos aquí. Y dice locomoción. Perdón, aquí locomoción. Gasto de locomoción. ¿Veis? Pero ahora mismo esto no nos importa. Lo que es esta foto en sí misma no nos importa mucho. Simplemente que sepáis dónde están estos gastos de locomoción, ¿no? En qué normativa están estos gastos de locomoción. Y entonces nos dicen ahora mismo que por gastos de locomoción nos dan 130 euros, ¿será? 150 euros. 150 euros. Y lo último que nos quedaría sería gastos de manutención, 450 euros, correspondiente a 6 días, tal y cual. Este dato, igual que este dato, justificada, y el dato de correspondiente a 6 días en territorio español, tal, esos datos son importantes cuando hagamos la base de cotización, ¿vale? Ahora simplemente, como ya digo, en esta primera parte de la nómina ponemos el dinero que nos dan es el dinero que ahí tenemos que poner. Y nos dice que el gasto de manutención, por tanto aquí nosotros ponemos atención, son 450 euros. Y nos quedan las comisiones. Las comisiones también serían una parte no salarial y ¿dónde la pondríamos? En otras percepciones no salariales, ¿vale? Aquí podemos poner comisión. ¿Cuánto nos dan? Nos daban 180 euros que habíamos hecho este mes. Este mes, ¿no? Bien. Y así tendríamos rellena la primera parte de la nómina. Veis que aquí, excepto aquí, en la antigüedad que tuvimos que hacer este pequeño cálculo para hallar el cuatrienio o los cuatrienios, ¿veis? No hay que hacer muchos más cálculos ni hay que tener en cuenta mucho, digamos, la normativa que después veremos, ¿vale? Todo el dinero que te dan es todo el dinero que tiene que ir en esa parte no devengada de la nómina. Con este pequeño cálculo en este caso, pero nada más, es un cálculo, no hay que quitar ni que exceder un límite ni que nada. Lo que os han dado es lo que tenéis que poner
en esta primera parte de la nómina. ¿Veis? Y así quedaría, hasta aquí está el total de vengado que es antes de impuesto, la nómina. Esta persona ahora mismo está ganando 2.914 euros. Bien, y a partir de ahora, que sería esta parte, a partir de las deducciones, es cuando empieza un poco todo el follón, el pequeño follón que hay que hacer aquí cuando tenemos suplidos o dietas o este tipo de cosas. A la hora de hacer las bases de cotización, porque ahora veremos, como siempre ya dije, que hay cosas que cotizan, otras que no cotizan, otras que cotizan un límite, se pasa el límite, no cotiza la parte que no se pasa, en fin, que ya lo he explicado en su tutorial correspondiente, pero ahora lo vamos a volver a explicar, porque tenemos esos suplidos y esta pequeña parte que nos da el follón. Bien, entonces ya hemos terminado esta parte, aquí, y ahora pues nos vamos a las deducciones. Y en las deducciones, es decir, serían los impuestos, en esta parte sería de la Seguridad Social y aquí con el IRPF pues sería de Hacienda. Y entonces aquí tenemos deducciones, lo primero que hallaríamos serían las bases de cotización por contingencia común y por contingencia profesional de esta persona, para luego, una vez hallado esa base de cotización o esas bases de cotización, lo multiplicamos por su porcentaje y nos saldría lo que nosotros pagaríamos ese mes en concreto por tener ese salario, por tener esas comisiones, por tener esos gastos de locomoción, Bien, entonces lo primero, hallar las bases de cotización. ¿Cómo se halla esto? ¿Cómo se hace esto? Pues empezamos hallando siempre, vamos a hallar siempre primero la base de cotización por contingencia común. Venimos para acá. Base de cotización por contingencia común. Y si yo os pregunto qué tiene la base de cotización, seguro que ya todo lo decide carrerilla. Salario base más complementos salariales más el prorrateo de las pagas extras. Eso seguro. Y a partir de aquí, pues podría tener o no tener esto. Pero estos tres los va a tener siempre. Bueno, a no ser que no tenga complementos salariales, que pudiera ser que no hubiera complementos salariales. Pero este y este seguro. Pero más o menos normalmente estos tres siempre los va a tener. Ya digo, a no ser que ya existan nóminas que no tengan ningún tipo de complemento salarial. Pero siempre cae alguno, ¿vale? Así que normalmente estos tres siempre están. Y las prórrogas y el salario base obviamente siempre van a estar. Entonces, ¿cómo hacemos el cálculo de una base de cotización por contingencia común? Salario base, quedan 1.200 euros. Complementos salariales, pues nos vamos aquí. Y nuestros complementos salariales son estos dos, ¿no? 240 euros más 144. ¿Vale? Que aquí yo los tengo desglosados, pero aquí no, ¿vale? Aquí habría que sumarlo todo y ponerlo en una sola casilla. Que serían 384 euros. Y luego nos vamos al prorrateo de las pagas extras. Como veis, de la misma manera que aquí, que ya lo he explicado 200 veces más, de la misma manera que aquí las pagas extras en esta parte de la nómina no aparecen, y sobre todo no aparecen el prorrateo de las pagas extras, no aparecen, en la base de cotización por contingencia común siempre tiene que aparecer el prorrateo de las pagas extras. Aquí siempre va a aparecer, ¿ves? Esa es una pequeña diferencia entre lo que es el rellenar la nómina, el relleno de la nómina, digamos, y este cálculo que se hace de manera aparte, digamos, ¿vale? Estos cálculos se hacen de manera aparte en la nómina, o para la nómina, pero se hacen de manera aparte.
Sí. Entonces, aquí siempre va a aparecer ese prorrateo de las pagas extras. Por lo tanto, antes o después siempre vais a tener que hacer este prorrateo, aunque aquí no aparezca como tal. Aquí no va a aparecer, ni siquiera aunque salgan no prorrateadas. Y aquí siempre va a aparecer ese prorrateo. ¿Cómo hacemos o cómo sería el cálculo de ese prorrateo? Lo vamos a hacer aquí, así ya quedaría guardado aquí en este Word, por si necesitáis recordarlo, necesitáis verlo. Nos vamos al Word primero, que nos dice que esta persona tiene 2 pagas extras de salario base más antigüedad. Pues es el cálculo, vamos a hacer aquí. Pues el cálculo sería, nos dice que son 2 pagas extras de salario base más antigüedad, que para este año son 144 euros, y lo dividimos entre 12. Todo eso, digamos, estaría dividido entre 12, porque lo que intentamos hallar es el prorrateo de un mes de paga extra, ¿vale? Porque las nóminas son mes a mes. Entonces necesitamos el prorrateo, necesitamos el trocito que esta persona va a pagar este mes, ¿vale? Por eso se prorratean, para saber lo que esta persona va pagando mes a mes de sus impuestos, que son, esto es en total es 224 euros, ¿vale? Y aquí ya tendríamos el prorrateo de las pagas extras, que sería con para este caso se hace con ese simple cálculo matemático. 2 pagas extras, porque solo tiene 2, de salario base más antigüedad, ¿vale? Y todo eso estaría dividido entre 12, porque intentamos hallar la paga extra de un mes, ¿vale? Para ponerla en la nómina, porque la nómina va de mes a mes. Entonces, pues aquí simplemente, como ya hemos calculado ese prorrateo, pues son 224 euros. Bien, seguimos haciendo el cálculo de la base de cotización. Salario en especie no tenemos, para esta nómina no hay, y aquí empiezan con los suplidos y el exceso de límite no salarial, tal y cual. Suplidos, y aquí es donde empieza ese pequeño embrollo que tiene el suplido y la base de cotización cuando hay suplidos. Bueno, pues vamos allá con los suplidos. Concretamente, digamos que los suplidos, aquí tenemos los suplidos, como hemos visto antes, y nos decía que teníamos ropa de trabajo, ¿verdad? Que mantenimiento de ropa de trabajo. Y aquí la pregunta que nos tenemos que hacer es si esta ropa de trabajo, si este dinero que nos dan por la ropa de trabajo, computa o no computa en la base de cotización. Es la manera en que se dice, si suma o no suma en la base de cotización, o si básicamente decirlo de manera normal es si se le añade o no se le añade a la base de cotización, es decir, si computa o no computa para la base de cotización. Entonces nos venimos a esta normativa, donde estaba la retribución en especie, y esto que aquí vemos los suplidos, y nos venimos a esta parte de aquí, ¿veis? Nos vamos a este cuadrito que dice importe computable en la base de cotización. Y aquí nos va a decir qué parte de ese dinero puede computar o no en la base de cotización. Nos vamos aquí abajo a donde pone mantenimiento de ropa, quebranto de moneda y todas estas cosas, y dice importe íntegro, es decir, computa entero. ¿Qué significa eso? Que todo el dinero que te dan se suma a la base o se suma
en la base de cotización. ¿Veis? Y también esto es para hallar la base de cotización para pagar los impuestos a la Seguridad Social. Pero este importe íntegro también es íntegro para el IRPF, que el IRPF es para Hacienda. Entonces, esto computa computan el IRPF tal como cotizan, ¿vale? Tal como cotizan en la base de cotización, ¿vale? Que eso ahora lo veremos de todas formas. Ahora, haciendo ya la última parte de la nómina, va a volver a salir, con lo cual lo vamos a tener que volver a repetir. Entonces, aquí ya digo que os venís a esta columna de aquí, importe computable en la base de cotización. Siempre recordar que esto puede cambiar en cualquier momento, ¿vale? Así que a lo mejor dentro de 5 años computa la mitad, no computa. Ahora mismo va a computar y yo creo que seguirá computando porque en principio a ti esto te beneficia porque va a aumentar la base de cotización para por ejemplo, para las futuras jubilaciones. Vamos a tener una base más alta, pero también esto es por afán recaudatorio. Si tú tienes más base de cotización vas a tener que pagar más, ¿vale? Se hace con un doble juego. Realmente esto se hizo con un doble juego. Antes, hace varios años, antes de la reforma del 2012, creo que fue, por ejemplo, el plus transporte solo computaba hasta 106 euros. Perdón, estaba exento hasta 106 euros y computaba a partir de los 106. Es decir, si tú ganabas 300 euros en el plus transporte, la diferencia entre 106 a 300 euros era lo que tú aquí computabas. Pero claro, ya no es lo mismo computar por 150 euros que computar por 300 euros. Primero porque tu base de cotización va a ser mayor y va a ser mejor para tu jubilación, por ejemplo, o tu desempleo, pero también ibas a pagar, aquí pagabas menos dinero en este caso a la Seguridad Social, y por eso se cambia, ¿vale? Estas cosas se cambian por dos motivos, básicamente. Entonces, aquí vemos que computa el importe íntegro. Nos vamos aquí. Bueno, aquí solo tenemos, digamos, también lo he puesto todo junto, es decir, si tuvierais muchos suplidos, si tuvierais en la nómina pues estaría diferenciado, ¿veis? Aquí como estaba aquí todo diferenciado, pero aquí solo tengo un cuadrito, con lo cual si tuvierais muchos suplidos pues lo sumáis todo y lo ponéis todo aquí. Y como el importe es íntegro, pues sería ropa de trabajo, serían 200 euros, ¿vale? El importe es íntegro, pues teníamos 200 euros, pues 200 euros que tenemos que cotizar para pagar los impuestos a la Seguridad Social. Y aquí viene el exceso del límite no salarial, que yo lo he diferenciado, ¿vale? Para que quede un pelín más claro a la hora de hacer esta suma y este cálculo. Exceso del límite no salarial, porque aquí es cuando viene el pequeño embrollo sobre todo de la locomoción y la manutención, que aquí viene ese pequeño embrollo. Aquí nos tenemos que venir a esta fotocopia y aquí tenemos los gastos de locomoción y los gastos de manutención, ¿vale? Recordar siempre que, bueno, ahora en este caso, para este cálculo, como ya digo, tenéis que ver esta columna, ¿no? Importe computable en la base de cotización. Tendríamos que ver esta columna que aparece aquí. Bien, y entonces, pues primero nos vamos a los gastos de locomoción. Vamos a poner un poquito más grande. Y aquí vemos que dice, nos venimos aquí y dice gastos de locomoción. Perfecto. Y aquí tenemos dos alternativas. Según factura o documento equivalente o remuneración global sin justificar importe. ¿Qué significa esto? Aquí significa que vas a presentar alguna factura o algo que demuestre que tú has ido a tal sitio y te has gastado tanto dinero.
Entonces, en ese caso, vas a estar exento de tener que pagar esa parte de tu dinero, de lo que tú has ganado, a la seguridad social. ¿Vale? Si no puedes justificar ese gasto, si no pudieras justificarlo, pues a partir de ahí sí que tendrías que pagar un cierto cantidad a la base de cotización y por lo tanto a la seguridad social. ¿Vale? ¿Qué nos dice el ejercicio? Nos vamos aquí y nos dice gasto de locomoción justificados, con lo cual tendríamos algún tipo de factura. Y entonces nos venimos aquí, gasto de locomoción, y vemos que dice según factura o documento equivalente en transporte público. ¿Me entendéis? Sobre todo, obviamente, es poder sacar algún tipo de factura. Y como está justificado, como nos dice que en nuestro ejercicio nos dice que eso está justificado, pues nos vendríamos a esta opción y nos vamos aquí y dice que esto está exento. Esto está exento de computar en la base de cotización. Es decir, que por estos 150 euros en concreto de este ejercicio, por estos 150 euros, al estar justificados, tú no vas a pagar impuestos a la seguridad social por este motivo, por este gasto de locomoción, porque están justificados y la normativa hace una excepción o exonera, digamos, de tener que pagar la seguridad social o pagar un pequeño porcentaje o pagar una pequeña cantidad de ese gasto de locomoción a la seguridad social, a los impuestos de la seguridad social. Entonces, pues aquí iría a cero, o sea, si podéis dividirlo mejor, iría a cero, pero luego nos quedaría esta sería la locomoción y ahora vendríamos a la manutención. Pues eso, nos vamos a los gastos de manutención que están en esta foto, en esta fotocopia, ¿vale? Y bueno, que era la misma donde estaban los gastos de locomoción. Y aquí tenemos estos gastos de manutención y vamos a ver si ese dinero que nos dan por esa manutención y por esa estancia computan o no computan en la base de cotización, es decir, si le vamos a tener que pagar, básicamente la idea es si le vamos a tener que pagar o no, o una pequeña cantidad de dinero o no a la seguridad social, para pagar nuestros impuestos a la seguridad social. Esa es la idea con la que os tenéis que quedar a la hora de hacer estos cálculos y a la hora de entender lo de la base de cotización computable o no computable, si computa un ratito, si computa una hora, si computa mediodía, si computa media tarde, si computa 100 kilómetros, 200 kilómetros, lo que sea. Esa es la idea con la que tenéis que pensar o hacer esta parte del ejercicio, ¿vale? Porque han puesto así esta normativa. En este caso, los gastos de manutención, es decir, qué parte de ese dinero que me dan por gastos de manutención voy a tener que pagarle por ese dinero que me dan, qué parte le voy a tener que dar básicamente a la seguridad social. Y por ese tanto dinero, por 100 euros, 200 euros, 300 euros, 500 euros, 1000 euros que me den a mí por tener que irme a Madrid o por tener que irme a Barcelona, por tener que irme a Palma de Mallorca, ese dinero que me dan, que yo gano, ¿qué cantidad le tengo que dar yo o tengo que pagar yo a la seguridad social? ¿Va a ser todo? ¿Va a ser una pequeña parte? ¿Qué va a ser? Entonces, quedaros con ese concepto, quedaros con esa idea a la hora de hacer este cálculo y esta historia de la base de cotización. Entonces, nos vamos al ejercicio y nos dice gasto de manutención. Aquí está todo el embrollo. 450 euros. Vale, tú dices, qué bien, me dan 450 euros, o sea que voy a ganar 450 euros
más mis horas extras voluntarias son 350, pues ya son 700 y pico euros, hostia, más los 1200, o sea, 1200 más 450 y 350, pues los 700, ¿no? Son, bueno, son un poco más, son 800, pero tú ya tendrías 800 euros más 1200 por base, ya tendrías ahí 2000 euros, tío. Entonces tú dices tú, hostia, qué bien, pero no tan bien, porque de estos 450 euros te van a, la seguridad social te va a decir, a mí me tienes que dar algo, a mí me tienes que dar algo para que yo después, obviamente, yo después te dé seguridad, te dé sanidad pública, que no gratuita, que te dé el desempleo cuando te quedes en desempleo, y te va a corresponder un porcentaje, ya sabéis, toda la historia esta, ¿no? Entonces, de aquí, de estos 450 euros, ¿vale? ¿Qué parte puede computar o no? ¿O cuánto? ¿Qué? Nos dan estos datos correspondientes a 6 días en territorio español, es decir, nos vamos a quedar en España, pernoctando 3 días de ellos. Entonces, nos vamos, como ya digo, nos vamos a esta fotocopia y dice gastos de manutención y estancia. Gastos de manutención. Y aquí tenemos dos opciones, pernocta o no pernocta. Nos dice que había 3 días que pernoctaba y 3 días que no pernoctaba. Muy bien, mejor. Más completo el ejercicio. Pernocta. ¿En España o en el extranjero? En España, ¿vale? Esto ya lo desechamos. En España. Y te dice que por el exceso de 53,34 euros al día, es decir, que a partir de ese límite de 53 euros y pico al día, todo lo demás computa. A partir de ahí, de todo el dinero que te den por pernoctar en cualquier sitio, vas a tener que pagar la seguridad, vas a tener que pagar esa cantidad a la seguridad social por impuestos. ¿Vale? ¿Queda claro la historia? ¿Queda clara la jugada? Hasta este límite de 53,34 euros al día, ¿vale? Porque son euros al día, no vas a tener que pagar impuestos a la seguridad social. Por este motivo, ¿no? Por pernoctar en España, tal. ¿Vale? Esa es la jugada. Hasta esa cantidad no vais a tener que pagar impuestos a la seguridad social, digámoslo así, entendamos la historia así. A partir de ese límite, todo lo que supere esos 53 euros al día y pico al día, vais a tener que pagar la diferencia, de impuestos a la seguridad social. Es decir, que si aquí tenéis, si la diferencia pues son, yo que sé, aquí tenéis 200 euros, pues la diferencia entre 53 y pico a 200 euros, pues son 100 y pico, pues la diferencia, esos 100 y pico euros, esa diferencia es la que vais a tener que computar en la base de cotización para pagar la seguridad social, para pagar los impuestos de la seguridad social. ¿Entendéis la jugada, no? Entonces, aquí nos dan este límite. Y después nos dicen, gasto de manutención no pernocta, porque en este ejercicio decía que pernoctaba 3 días, pernoctando 3 de ellos, es decir, los otros 2 no. ¿Vale? La historia es así. Aquí. Entonces, teníamos que pernoctaba 3 días y no pernoctaba los otros 3. Entonces, estábamos que no pernocta en España, ¿vale? Esto lo quitamos, lo desechamos porque no nos hace falta ahora mismo. Y en este caso, el exceso por no pernoctar, por hacer un viaje, pero no pernoctar en España, el exceso es de 26,67, porque así lo establece la normativa. ¿Cómo hacemos este pequeño cálculo? Pues lo vamos a hacer aquí en el Word para que quede constancia aquí y lo tengáis y lo consultéis cuando sea necesario. Vamos a poner aquí base de cotización, base por contingencia común, cálculo, ¿no? Vale,
Entonces tenemos que no pernocta 3 días. Y pernocta 3 días. Bueno, sería más bien 3 noches, ¿no? Pero bueno. Entonces, aquí, ¿cómo hacemos el cálculo? Lo hacemos de la siguiente manera. No pernocta. Bueno, vamos a verlo por si os habéis olvidado. No pernocta. En España, el exceso de todo lo que supere los 26 euros al día, pues es lo que tendrías que cotizar para pagar los impuestos a la Seguridad Social. ¿Vale? Entonces el cálculo se hace así. 26,67 por 3 días, o sería más bien 3 noches que no pernocta, es igual a 80,01. Vale, pues este resultado es el que no computa en la base de cotización. ¿Vale? Si a ti te dan 80 euros por 3 días en la que no pernoctas, si te dan 80 euros, tú por estos 80 euros que te dan, tú no pagas impuestos a la Seguridad Social. Esa es la idea. Eso es lo que os tenéis que quedar del embrollo este, que a veces es un poco embrollo, entenderlo así, porque unos van, la mitad computa, la mitad no sé qué. Por estos 80 euros no tenéis que pagar impuestos a la Seguridad Social. ¿Vale? Si os dieran 80 euros justos para ir 3 días a Madrid y no pernoctáis, bueno, si os vais a Madrid va a tener que pernoctar, tiene que ser en algún sitio cercano, ¿vale? Tiene que ser algo cercano, que vayas y que vuelvas y que no pernoctes, porque si no, ya te quedas allí y ya tienes que pernoctar. Entonces, si te dieran estos 80 euros por ir al pueblo de al lado y volver, no computarías, no pagarías impuestos a la Seguridad Social. Y ahora nos dice que este tío pernocta por ahí otros 3 días. En este caso, ahora sí que se va a Madrid, por ejemplo, se va, yo que sé, a Mérida, vamos a decir otra cosa que no sea Madrid, Mérida, se puede ir a Salamanca, Zamora, Santander, ¿vale? Y va a estar allí 3 días. Entonces nos venimos aquí, dice pernocta en España, que si fuera Cataluña, pues yo tendría aquí un pequeño problema, porque no sé si es en España o en el extranjero, la verdad. Me quedaría en la duda. Yo lo preguntaría, si estuviera en un examen, yo preguntaría que si me dicen que el tío tiene que ir a Barcelona, o a Gerona, o a Lérida, o a Tarragona, yo antes de meter la pata, dudaría y preguntaría si es en España o si por ir a Barcelona irías al extranjero. Es ya un poquito... Esto sería un poquito cachondeo en el examen, ¿no? Pero bueno, por lo menos para reírnos un rato en el examen, yo, por lo menos para pasar un rato bueno antes de hacer el examen o durante el examen, yo lo haría. Yo lo haría, y de hecho creo que lo hice en una asignatura que era, ¿cómo se llamaba? Algo de logística se llamaba la asignatura, logística, y teníamos que hacer un cálculo de lo que nos costaba llevar yo que sé, una mercancía, el cálculo que nos costaba llevar pues desde la Costa del Sol hasta Cataluña, hasta Barcelona, lo que nos costaba llevar una mercancía, ¿no? El seguro, la gasolina, bueno, cosas de este tipo de ejercicios, ¿no? Y ya es que me empecé a reír en clase y dije, pero una pregunta, porque había, claro, el gasto al extranjero siempre era mayor que el gasto dentro de España, ¿no? Y cuando teníamos que ir a Cataluña, pues yo pregunté un día, digo, pero a ver, profesora,
a Cataluña ahora mismo como la consideramos, como extranjera o como... Y bueno, hacer la broma, que queda graciosa la broma. Todos sabemos que Cataluña es España, así que si este tío se va a Barcelona y pernocta en Barcelona, pues este es el límite que le tenéis que poner, ¿vale? Hasta hoy, ¿vale? Este es el límite que le tenéis que poner. Entonces, ¿cómo sería ese cálculo? Pernocta, te pernocta 3 días, ¿no? Pues el cálculo sería 53 euros por, o sea, 53 euros con 34 por los 3 días que pernocta, ¿vale? Nos saldría igual a 160,02 euros, ¿vale? Aquí se me voy a poner euros y aquí le vamos a poner también euros para que no se confundan con papas o cualquier otra cosa. 160, aquí me he equivocado, 160,02 euros, aquí, 160,02 euros, que no, lo ponemos aquí, no computan en la base de cotización, ¿vale? Es decir, volvemos a la misma historia de antes, que si te vas a Santander, te vas a Mérida, te vas a León, Zamora, Salamanca, Valladolid, Valencia o cualquier sitio del norte de España, te tienes que quedar 3 días pernoctando y te dan tanta cantidad de dinero por eso. Como hay una normativa que establece un límite para la base de cotización, es decir, que por estos 160 euros, que sería por 3 días, ¿vale? Por estos 160 euros, significa que tú no vas a pagar impuestos a la Seguridad Social en la base de cotización. Es decir, esos 160 euros no se suman en la base de cotización porque están exentos, ¿vale? Ese sería el límite. Y vuelvo a repetir, no pagarías esos impuestos. Es decir, que si te dieran 160 euros para irte allá al norte por 3 días, no pagarías impuestos a la Seguridad Social para que luego te den pues desempleo, sanidad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, todo lo que sea superior a este límite, para 3 días, ojo, que es para 3 días o por 3 días, sí cotizaría en la base de cotización y por lo tanto sí tendrías que pagar esos impuestos en la base de cotización. Entonces, seguimos haciendo aquí el cálculo porque entonces tenemos, a ti te dan 450 euros. A ti nos han dado 450 euros, 3 pernoctas, 3 días estás por ahí no pernoctas, es decir, porque te vas, yo vivo en la Costa del Sol y me voy a Sevilla, voy y vengo, pero bueno, te han dado esto. Si te vas a Almería, a Granada, lo que sea, y no pernoctas, es decir, no te quedas allí, sino que vas y vuelves, aquí digamos que estos 450 euros es por el total, ¿vale? Es por 3 días de pernocta y 3 días de no pernocta, con lo cual ahora tenemos que dividir cuál sería, digamos, la cantidad de días que no pernocta, perdón, la parte que no pernocta y la parte que pernocta. Entonces nos dan 450 euros menos la suma de 80 más 160, porque estos dos límites, vamos a ponerlo aquí, serían 80,01 más 160,02, pues son 240,03, ¿vale? Pues este dinero en total es el que no computa. Entonces 450 euros menos 240,03 es la parte, digamos, la parte que no computa. Entonces, si restamos a 450 euros los 240 que no computan en la base de cotización, nos van a quedar 209 euros con 97 euros que sí computan en la base
de cotización y por la cual le vas a tener que pagar impuestos a la Seguridad Social. ¿Veis? Es la diferencia, porque esto sería el límite que no computa. Esto, lo que nos da la normativa, sería el límite hasta donde no computa, y a partir de ahí todo lo que sobresalga de eso, pues va a computar en la base de cotización. Es decir, que en este caso concreto vamos a tener que pagar esta cantidad, o vamos a tener que sumar esta cantidad a toda la base de cotización para pagar nuestros impuestos a la Seguridad Social. ¿Entendéis la jugada? ¿Entendéis cómo va esto? ¿Entendéis la jugadita que nos hacen? Pues entonces aquí le he puesto yo exceso del límite no salarial, que si queréis lo metéis todo junto aquí, ¿vale? Que eso ya es indiferente, ya me da igual lo que hagáis. Yo lo he hecho un poco para diferenciar, ¿vale? Entonces aquí serían 209,97 euros, que esta, ¿veis? Aquí todo esto es lo que hasta ahora, ¿no? Lo que hemos visto, y es lo que le vamos a pagar a la Seguridad Social por nuestros impuestos a la Seguridad Social. Que como veis, las bases de cotizaciones cambian bastante constante. En el momento que tengas o no tengas suplidos o salario, te puede cambiar bastante. De un mes a otro las bases de cotización pueden cambiar, y cambian así, ¿vale? Bastante. Entonces hasta aquí tendríamos el exceso del límite no salarial, ¿vale? Así es como se hallaría eso, exceso del límite no salarial. Simplemente tendríais que ir a estos límites, o a estos, ¿vale? En este caso es el importe íntegro para los suplidos. Esto es, pues, en este caso sí vais a pagarlo entero a la base de cotización. Os tendríais que venir como ya digo, a esta normativa para saber qué es o hasta dónde vais a pagar o no vais a pagar. ¿Entendéis esa jugada, no? Para estas dos fotocopias la jugada es así, ¿veis? Lo que acabamos de ver es así, y para todos pues sería lo mismo. Para este lo mismo, gasto de locomoción, ¿veis? O en el caso de indemnizaciones por fallecimientos, traslados o suspensiones. Aquí están los traslados. Sabéis que si hay una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, si es un desplazamiento, si es un traslado, si es un desplazamiento no, pero si es un traslado, te pagan una indemnización, ¿vale? Ya tenéis que conocer la normativa, saber la normativa, lo que es un desplazamiento y lo que no es un desplazamiento, porque entonces sería un traslado. Si dura más de, ya ni me acuerdo, un año creo que era, madre mía, era más de un año y no sé cuánto, no sé qué, pues ya era un traslado. Si era un desplazamiento porque te mandaban al pueblo de al lado, pues, y era por menos de 3, no sé cuántos meses, pues te tenías que joder porque no te daban una indemnización, ¿vale? Y a veces ha pasado eso, que te han mandado al pueblo de al lado y tú dices, bueno, pues me darán dinero porque estoy aquí, y me mandan allí y dicen, no, es un desplazamiento porque dura menos de un año, creo que era un año, dura menos de un año y no sé qué, y te tienes que ir al pueblo de al lado sin indemnización. O sea, es decir, te sacan de un puesto de trabajo, no del puesto de trabajo, sino del centro de trabajo, y te mandan a otro centro de trabajo. Si era menos de un año, si era temporal y menos de un año, no te daban indemnización. Si era a partir de tanta cantidad de tiempo, más de un año y no sé qué otra cosa, no me acuerdo qué otra cosa más, era un traslado y te daban una indemnización. Entonces aquí, en este caso, dice la cantidad que exceda lo previsible en la norma sectorial, ¿vale? Entonces te daban una indemnización de tantos días de salario, creo que eran 9 meses de salario por año trabajado, no me acuerdo qué era. Era algo así, ya buscarlo en la normativa, ¿vale? Buscarlo por Google. Entonces, si por ese traslado te daban, yo qué sé, te dan aquí una indemnización de 80.000 euros, voy a suponer, una cosa muy exagerada, pero a ti, haciendo el cálculo de la normativa, te dice que te tienen que dar 15.000, pues la diferencia entre 15.000 y 80.000, la diferencia sí va a computar en la base de cotización, ¿vale? Entonces ya, para estos casos, cuando se trata de
de salario, de percepciones no salariales, pues os venís aquí a esta normativa y vais a saber qué parte computa y qué parte no computa en la base de cotización. Bien, y nos quedaría una cosita más, que sería las comisiones. Las comisiones van a computar enteras. ¿Vale? No sé si las tengo aquí, no sé si yo las apunté, la verdad no me acuerdo. Si no están por aquí, pues recordar que si os pagaran comisiones, veis aquí apunté que un seguro de vida es un salario en especie y computa como importe íntegro, pero las comisiones no las tengo aquí. Pero si os pusieran comisiones, las comisiones computan enteras. Os las voy a poner aquí por si las moscas no nos acordamos. Las comisiones íntegras en la base de cotización por contingencia común, ¿vale? Lo vais a tener aquí en el Word, así que recordarlo, que las comisiones entran. Y como no las puedo poner en ningún lado extraño, ¿vale? No la puedo poner aquí ni aquí, pues las voy a poner donde queráis. Si queréis sumarla aquí, se las sumáis, o si se las queréis sumar aquí, se las sumáis aquí, sin aquí, ¿vale? Yo las voy a poner aquí, ¿vale? Pero que no son salario en especie, las comisiones no son salario en especie. Simplemente que para que el Excel me lo haga todo automático, y como ya lo tengo así puesto, pues los voy a poner aquí, pero no porque las comisiones sean un salario en especie, sino porque si la pongo aquí no me sumaría automáticamente aquí, no me sale el total aquí, ¿vale? Las voy a poner aquí, que son 180 euros, ¿vale? Pero recordar que las comisiones no son salario en especie, ¿vale? Irían aquí, o irían aquí con el exceso de límite. Si podéis hacerle aquí otro huequito más, si se lo podéis hacer y lo queréis poner vosotros, comisiones o no sé qué, hacedlo, que si no, meterlo por algún lado aquí. Pero lo importante es saber que van íntegras, ¿vale? Y recordar que no son salario en especie, que las comisiones no son salario en especie. Pero las voy a poner aquí para que me haga el resultado automático. Y las comisiones van íntegras. Si os dan 1.000 euros que tenéis que pagar tenéis que pagar por impuestos a la seguridad social por esos 1.000 euros. 2.000, 2.000, 180, 180. Estas van íntegras. Y entonces, al hacer la suma de todo esto, pues nos da como base de cotización 2.397,97. Entonces ya tenemos uno, que es la base de cotización por contingencia común, y ahora vamos a hallar la base de cotización por contingencia profesional. La base de cotización por contingencia profesional es sería base de cotización por contingencia común más las horas extras. Ya tenemos la base de cotización por contingencia común, que son 2.397,97, y horas extras. Las horas extras que habíamos hecho aquí horas extras voluntarias, 350, pues a estas aquí, que sean voluntarias o no voluntarias, es lo de o por fuerza mayor, es lo de menos. Aquí, para este momento, es lo de menos. Lo importante es luego diferenciarlas aquí, ¿vale? Pero mientras tanto aquí son 350 euros, ya sean voluntarias o por fuerza mayor, eso ya me da igual. La suma de estos dos pues nos sale 2.747,97 euros, que es la base de cotización por contingencia profesional. Y como veis, pues aquí en este ejercicio no coincide ni la base de cotización, ni el total de vengado, ni la base de cotización, ni la base de cotización por contingencia profesional. Habéis visto que en otras ocasiones incluso llegarían a coincidir las tres, pero no tiene por qué, ni mucho menos tienen que coincidir las tres, ¿vale? Un pequeño detalle que a veces puede confundir, ¿vale? Entonces ya tenemos base de cotización y base de cotización por contingencia profesional, y nos vamos a seguir desarrollando, seguir rellenando la nómina.
Bueno, como siempre, lo importante es mirar que esté entre los límites, que esta base de cotización y esta base por contingencia común y base de cotización por contingencia profesional estén dentro de los límites establecidos en la normativa y pues vamos a verlo rápido y vamos a buscarlo rápido. Bien, entonces estamos en esta foto y aquí vienen los límites de las bases de cotización. Nos vamos al ejercicio y preguntamos, nos miramos aquí, grupo 1, que nos va a decir, el grupo 1 ya nos dice qué límite va a tener. Entonces aquí nos venimos al grupo 1 de cotización, que es para ingenieros, licenciados, y vemos aquí el mínimo y el máximo por lo que se tiene que cotizar en una base de cotización. Ya lo he dicho muchas veces que si esta base de cotización por contingencia común es inferior a esto, se cotizaría por esto, ¿vale? Si aquí en este ejercicio nos salen 500 euros de base de cotización, nosotros tenemos y debemos cotizar por este mínimo. Y si esta base de cotización es mayor a 4.070 euros, si en este ejercicio, ese cálculo que hemos hecho, nos sale 5.800, 5.900, 6.000, lo que sea, como máximo podríamos cotizar por este máximo, 4.070, y es lo que tendríamos que poner en la nómina, ¿vale? Y lo mismo ocurriría con la base de cotización por contingencia profesional, que la buscáis y en esa base de cotización por contingencia profesional coincide que para todos los grupos siempre es la misma, para todos los grupos la misma, aquí va variando un poco, pero para base de cotización por contingencia profesional es la misma para todos los grupos, ¿vale? Entonces recordar esto aquí, ¿vale? Mirar si está entre los límites, ¿vale? Que yo lo he puesto y a veces a mí se me olvida, pero tenéis que mirar entre los límites porque si no, estas bases ya son distintas y nos cambiarían todos estos cálculos, ¿vale? Es importante porque no es lo mismo multiplicar por 2.397 que multiplicar por 4.000 euros. Ya nos va a variar todo esto y bastante además. Entonces, esto está entre los límites, con lo cual tenemos que utilizar esta base de cotización y la base de cotización por contingencia profesional. Contingencia común. Entonces, aquí ponemos 2.397,97, lo multiplicamos por 4,70% y nos sale 112,70. Ahora el desempleo, para poder tener el desempleo, lo que se multiplica es la base de cotización por contingencia profesional, que serían 2.747 con 97 lo multiplicáis por 1,55 y aquí recordad siempre que es porque el contrato es a tiempo, o sea, es indefinido, pero que si fuera otro que no fuera indefinido, pues este porcentaje va a cambiar, ¿vale? Yo lo he dejado estático, digamos, porque, como ya dije, todos los contratos que estamos haciendo ahora son indefinidos, pero tener aquí mucho cuidado con esto, muchísimo cuidado con el desempleo, con el porcentaje de desempleo, porque si es temporal, este porcentaje va a cambiar, ¿vale? Aquí tenerlo en cuenta siempre, ¿vale? Mirar la normativa y tenerlo en cuenta. Aquí pues nos salen 42,59. Aquí multiplicamos la base de para ya por formación profesional, multiplicamos pues lo mismo, 2.700 tal, por el 10%, que nos sale 2,74. Y nos quedarían las horas extras. Ojo, que por horas extras también tenemos que cotizar y pagar impuestos a la base de cotización o pagar impuestos a la seguridad social, porque estás ganando dinero, y en el momento que ganes dinero,
el Estado te va a decir, trae para acá un poco, que esto es mío y lo necesito para los hospitales, lo necesito para las universidades, lo necesito para las becas. Bueno, en este caso, más concretamente, en esta parte, es para desempleo, jubilaciones y todo esto que ya sabemos, ¿no? Nos decía que las horas extras eran, bueno, tendríamos que recordar que era horas extras voluntarias. Entonces tenemos que ver aquí, nos vamos a esta foto y vemos que dice horas extraordinarias por fuerza mayor y horas extraordinarias que serían las voluntarias. Y el trabajador tiene que cotizar un 4,70%, ¿vale? Por si aquí nos equivocamos, que sería aquí, ¿vale? Tendríamos que poner esta sería por fuerza mayor y esta sería por voluntarias, ¿vale? Y aquí sería ¿por qué se multiplica? Por el importe íntegro, ¿vale? El importe íntegro eran 350 euros de horas extra. Y aquí va el importe íntegro. Bueno, aquí lo he puesto, importe de las horas extra 350. ¿Vale? Recordar que aquí es íntegro. Todo lo que ganéis por horas extras lo tenéis que poner aquí. Y como es horas extras voluntarias, tenéis que multiplicarlo por un 40-70%. Si fueran por horas extras por fuerza mayor, tendríais que multiplicarlo por un 2%. Como son horas extras voluntarias, lo multiplicáis por el 4,70%, que salen 16,45 euros. Y los impuestos que este mes tenéis que pagar, y porque tenéis aquí, porque tenéis manutención, locomoción, sobre todo porque tenéis esto, porque tenéis comisiones, este mes tenéis que pagar 174. Por lo tanto, si no tuvierais comisiones, pues pagaríais menos, por ejemplo, ¿vale? Esto para que veáis que las bases de cotización varían bastante también, pueden variar bastante también de un mes a otro, que no son constantes todos los años, a no ser que siempre tengáis el mismo sueldo, y no hagáis ni horas extras, ni tengáis comisiones, ni tengáis gastos de locomoción. Si no tenéis nada de eso, pues seguramente esta base de cotización va a ser bastante constante. Si no, puede variar en el momento que el mes que viene ya no tengáis comisiones, entonces aquí la base ya va a cambiar. Aquí ya las comisiones que estaban aquí ya no las vais a tener por aquí. Y a lo mejor el mes que viene vais a pagar mucho menos. Estas bases también cambian bastante o pueden cambiar de mes a mes. Y luego, ya por último, si seguimos, bueno, entonces esto es lo que vais a pagar a la Seguridad Social, que lo pagáis vosotros. Pero el dinero, como lo tiene el empresario, lo deposita el empresario, que es su obligación. Pero esto está sacado de vuestros impuestos, que aquí se lo vamos a restar. A 2.900 ya le restamos 100 euritos y pico, casi 200. Entonces, ahora tenemos que seguir haciendo ya la última parte, por fin, de esta nómina. El IRPF. Y como os dije, el IRPF os va a salir negativo. Si queréis, nos vamos al IRPF, que yo os voy a dejar, como ya digo, os lo dejo ya hecho. Bien, aquí ya está todo hecho, ¿vale? Ya lo tenéis todo bien puesto. El que no lo sabe, ya sabe que se puede ir a los tutoriales para saber cómo se hace el IRPF. Y aquí nos sale negativo, ¿vale? Nos va a salir, aquí nos sale negativo. Y al ser negativo, no tenemos porcentaje de IRPF, ¿vale? Por lo tanto, aquí para esta nómina no se puede retener, no vamos a retener. Si queréis lo ponemos aquí, no se puede retener. Para este caso concreto, para esta persona que tiene 4 hijos, no sé qué, vive con los 2 padres, nos ha salido que para su caso concreto, familiar y profesional, para este caso concreto no se le retiene nada. Entonces, pues, como no hay más, no tenemos anticipo, no tenemos salario en especie ni otras deducciones,
pues aquí no podemos sumar nada más. Entonces, el líquido total a percibir, bueno, aquí tenemos el total de las deducciones que coincide solo con la de la seguridad social. Entonces, para saber ya el líquido total a percibir, sería el devengo menos las deducciones, ¿vale? Y nos sale un total de 2.739,52 euros. Ese es el líquido a percibir que tiene que recibir esta persona por tener este salario, por tener este mes las comisiones, porque no tiene IRPF. Aquí recordar que habría que hacer, aquí tenéis para hacer el cálculo del IRPF, pero como no tenemos nada, porque no podemos multiplicarlo por nada, por cero, pues no hacemos ningún cálculo aquí. Y este sería el total de la nómina que tenemos que percibir nosotros de manera líquida. Y así es como se haría este ejercicio de nómina por tener gastos de locomoción, manutención, el suplido, y como sobre todo aquí veis que aquí siempre va a estar el embrollo, no aquí, porque aquí tenéis que poner todo el dinero que os dan, igual que aquí, pero el embrollo va a estar aquí. Siempre el pequeño embrollo de cálculos va a estar aquí, sobre todo en salario en especie, el exceso del límite no salarial, que aquí ya veis que tenéis que ir a tal sitio, ver si hay límites, si no hay límites, si computa de manera íntegra, si no computa. Ahí vais a tener el pequeño follón, que tampoco veis que tampoco es tan follón. Tampoco es una cosa, no hay que hacer derivadas, ni hay que hacer integrales. Pero es simplemente entender que tiene unos límites en los que no vas a cotizar porque no vas a pagar impuestos por eso, y a partir de ahí toda la diferencia sí vas a pagar un impuesto a la seguridad social. En este caso, esta base de cotización es a la seguridad social. Sí le vas a tener que pagar una parte de ese dinero en tus impuestos, ¿vale? Esa es la jugada que quiero que entendáis, y espero que se haya entendido cómo se hace y por qué se hace, y cómo es la jugada de esta normativa, ¿vale? Y así es como se haría este ejercicio, como se haría este tutorial, y listo. Yo seguiré haciendo los otros tutoriales, haré otra nómina parecida a esta, muy parecida a esta, para que tengamos otra alternativa a cómo se pueden ir haciendo las nóminas ya cuando tenemos varias cosas juntas, cuando tenemos varios conceptos juntos, que esto se puede ir haciendo un poquito más embrollo. Por ejemplo, si este tío pues encima estuviera de baja, ¿vale? Encima 15 días de baja o 25 días que ha trabajado y 5 días que no ha trabajado. Pues aquí cambiaría, sobre todo aquí cambiaría el salario base, sobre todo, y los complementos salariales, y otra parte la pagaría ya aquí, la pagaría pues aquí la seguridad social, y eso lo voy a explicar en otro tutorial, como ya digo, en los tutoriales de nóminas, cuando esta persona está dada de baja por enfermedad común o enfermedad profesional, etc. Bien, pues ese ha sido todo el tutorial por hoy. Esto es todo.